venido viviendo, pero yo creo que es el momento, aprovechando inclusive este descenso de este pico, que para Manizales es el cuarto pico, para el resto del país es el tercero, aprovechando que podemos de pronto respirar, podríamos de alguna manera empezar a activar una cantidad de tareas que muy seguramente se van a revitalizar con el acercamiento con el doctor Oscar. Para todo el equipo de salud de Manizales, una bienvenida y un agradecimiento por este esfuerzo en este momento de actualización académica, y para el doctor Oscar nuevamente la bienvenida y nuestra gratitud perenne. Doctor Oscar, lo dejo con Luz Estela, la referente, y con la doctora Gloria Pava, la líder de vigilancia epidemiológica, para que posteriormente entonces usted nos guíe en el temario que tenemos para el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos Humberto. Realmente para mí es un placer poder acompañarlos virtualmente, así sea pues desde la parte digital, pero el departamento de Caldas es uno de nuestros departamentos más queridos frente al tema de manejo de tuberculosis, más comprometidos. Entonces espero que esta capacitación, esta asistencia técnica pues sea de su agrado. Pues un saludo también muy especial a la doctora Luz Estela, la referente del programa, y a todas las personas que están participando en el día de hoy. Gracias, doctor Oscar. De nuevo, nuestra bienvenida. Estelita. Gracias. Muy buenas tardes para todos nuevamente, doctor Oscar y todos los asistentes, muy bienvenidos. Pues ya recibieron el saludo del secretario de salud, y él se tuvo que retirar en este momento porque tenía otra reunión pendiente. Entonces, doctor Oscar, si usted quiere, por favor, se nos presenta para los asistentes, y podemos empezar contando que ya son las 4:03, o esperamos un poquitico. Doctor Oscar. Sí, no tengo problema, pues como ustedes quieran, pues si quieren arrancamos de una vez. Sí, pues para que empecemos a la hora que dijimos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces voy a cerrar mi cámara, les compartí en el chat el listado de asistencia para que lo puedan diligenciar para poderles remitir la presentación. Bueno, entonces pues como les estaba comentando, mi nombre es Oscar Andrés Cruz, yo soy referente del Programa Nacional de Tuberculosis desde el Ministerio de Salud y Protección Social. La idea es poder compartir en esta hora, poder realizar una actualización frente a los aspectos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con tuberculosis en nuestro país. Como pues ya lo mencionó el señor secretario, pues la tuberculosis es una prioridad en este momento, más aún pues en el contexto actual que tenemos de la pandemia de COVID-19, en razón a que se nos han bajado los casos de tuberculosis en el país, y pues esto es a razón de una baja detección de los casos que tenemos en este momento. Entonces pues el llamado que queremos realizar, ¿me están escuchando ahí bien? Sí, doctor, se le está escuchando perfectamente. Gracias. Pues el llamado que queremos hacer desde el Programa Nacional precisamente es poder fortalecer ese diagnóstico de la tuberculosis en el país y poder pues avanzar en ese sentido, pues a mejorar la detección. Recordar que por cada caso que no diagnostiquemos de manera oportuna, pues esto nos puede representar en muertes de las personas a causa de una enfermedad prevenible y totalmente curable, y también pues perpetuar la cadena de transmisión. Entonces pues en ese sentido la idea es que los servicios de salud puedan estar muy sensibilizados frente a esa captación de ese sintomático respiratorio. Entonces permítanme unos segundos, voy a tratar de compartirles la pantalla con la presentación. Mientras tanto pues pueden ir diligenciando el listado de asistencia. Muchas gracias, doctor Oscar. Les comparto en el chat hay dos listaditos, uno es el del Ministerio de Salud y el otro es el de acá de nosotros de Secretaría de Salud de Manizales. Si por favor nos diligencian los dos,
para tenerlos en nuestra base de datos y poderles enviar una información muy importante. Bueno, de pronto confirmar si ya están viendo la pantalla o no. No, señor. Listo, un segundo. Bueno, las personas que se han ido conectando en este momento, sinceros agradecimientos desde la Secretaría de Salud y desde el Ministerio de Salud, acá con la participación del doctor Oscar Cruz, referente nacional del programa de tuberculosis. Listo, ya estoy compartiendo la pantalla, entonces quisiera verificar si ya la están viendo. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces ahí están viendo que está corriendo las diapositivas. Sí, señor. Sí. Perfecto. Bueno, entonces como les estaba comentando, pues la tuberculosis es un evento de alto impacto para la salud pública. Para el año 2020 tuvimos un total de 12.582 casos, como pueden observar en esta gráfica. Realmente el país venía, en los últimos 10 años, venía diagnosticando pues año a año cada vez muchos más casos, y la brecha frente a casos estimados que nos da la Organización Mundial de la Salud frente a los casos notificados se venía reduciendo. Sin embargo, pues por todo el tema del impacto del COVID-19, sabemos de que el tema de las cuarentenas generalizadas, el tema del miedo también de la población de acudir a los servicios de salud, causó que la detección de los casos se nos disminuyera. Por eso tenemos que de 14.886 casos que se registraron en el 2019, en el 2020 tengamos esos 12.000. Esto, digamos, es una situación que para el 2021 también esa tendencia ha sido a la baja en la detección de los casos. Por eso, pues uno de los primeros mensajes que queremos mencionar desde el Ministerio de Salud es a poder fortalecer la detección de los casos de tuberculosis en el país. Es importante señalar que Colombia es el quinto país de la región de las Américas de mayor carga de casos de tuberculosis y el cuarto en tuberculosis fármaco-resistente. Entonces, para que tengamos muy presentes estos datos, que la tuberculosis persiste en el escenario epidemiológico y no ha desaparecido. Aquí tenemos la clasificación de casos por cada una de las entidades territoriales. Señalar que pues, la mayoría de los diagnósticos de tuberculosis en Colombia todavía se siguen haciendo a través de baciloscopia. Sin embargo, pues como lo vamos a ver más adelante en los lineamientos técnicos, el Ministerio, pues con la resolución 227 del 2020, generó pues recomendación de generar un diagnóstico a través de pruebas de detección molecular y cultivo líquido. Más adelante pues les voy a comentar cómo quedaron establecidos los algoritmos diagnósticos, y esto pues precisamente nos va a permitir fortalecer precisamente esa detección con mucha mayor sensibilidad y especificidad de los casos. Vemos pues aquí el departamento de Caldas como uno de los departamentos donde pues el diagnóstico todavía en su mayoría se sigue haciendo por baciloscopia, pero pues ya las recomendaciones nos dicen que debemos avanzar en la detección por cultivo líquido y por pruebas de detección molecular. Mencionar que pues la tuberculosis, como lo podemos ver en estas gráficas, la incidencia que tenemos para el 2019 era de 27.3 casos por cada 100.000, se bajó a 22 casos por cada 100.000. Esta reducción realmente es una reducción
a expensas de que no se detectaron los casos en el 2020, o sea, no es que estemos haciendo un buen trabajo, sino que bajamos un poco la guardia en la detección de esos sintomáticos respiratorios. Y frente a la mortalidad, pues nadie debería fallecer por una tuberculosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se puede diagnosticar y tratar a tiempo. Sin embargo, el 58% de los casos que estamos detectando en Colombia se están realizando en servicios de hospitalización. El paciente acude por urgencias con una tos crónica, con hemoptisis. Entonces pues realmente el diagnóstico lo deberíamos hacer en la atención primaria en salud, y siempre tenemos que pensar que cada vez que detectemos un caso de tuberculosis hay que verificar los contactos, especialmente los contactos estrechos en la familia, en el grupo laboral, porque pues esos contactos tienen mayor riesgo pues de haberse infectado. Y también pues es necesario señalar la necesidad de que prioricemos la búsqueda de esos sintomáticos respiratorios también en poblaciones vulnerables o personas también que tengan enfermedades crónicas. Más adelante también lo voy a mencionar, pero solamente aquí indicar que frente a la mortalidad no hemos reducido de manera importante la mortalidad en Colombia. Estamos en una tasa de 2.2 casos por cada 100.000, y ojalá pues si pudiéramos contabilizar en los últimos 10 años todas las muertes, porque son cerca de 3 muertes diarias que ocurren en Colombia por tuberculosis, si sumáramos año a año, muy seguramente nos podrían superar las muertes que pues han ocurrido desafortunadamente pues por el tema incluso de la pandemia. Entonces es importante indicar que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable casi en el 95% de las personas. Las entidades territoriales que presentan mayor carga de tuberculosis, aquí las vamos a observar en color rojo, son aquellas que concentran más de 300 casos. Está el departamento de Antioquia con 2.300 casos, Valle, incluido la ciudad de Cali, con 1.500, Bogotá, 1.034 casos, Santander, 587, seguido por Barranquilla, Norte de Santander, Meta, Risaralda, Cundinamarca, Tolima y La Guajira concentran el 72%, y vamos a ver que pues el departamento de Caldas pues está en un rango entre 101 y 320 casos. Para el 2020 se reportaron cerca de 208 casos, con una reducción frente a los 287 casos que se reportaron en el 2019. Entonces por eso pues la mayoría de departamentos tuvieron esa disminución, por eso la importancia que estamos socializando precisamente estos lineamientos en conjunto pues con la Secretaría de Salud y el programa departamental. Aquí vamos a poder observar que la tuberculosis se concentra especialmente en las ciudades. El 62% de los municipios de Colombia ha reportado pues en el año 2020 al menos un caso de tuberculosis en ese año particular. Entonces mencionar pues que la tuberculosis puede estar en cualquier municipio o zona, especialmente pues donde tengamos más población y condiciones de hacinamiento crítico. Frente a las poblaciones, es importante señalar que la tuberculosis se puede presentar en cualquier edad. Es una enfermedad que depende mucho del sistema inmunológico. Si existe un inmunocompromiso, el riesgo, yo me puedo contagiar, pero si mi sistema inmunológico está bien, puedo controlar y puedo quedar con una infección latente. Pero si tengo un VIH o alguna otra condición inmunosupresora, que estamos viendo en la tabla cómo la tuberculosis cada vez se asocia más a enfermedades crónicas inmunosupresoras, pues va a generar un mayor riesgo de que esa infección latente se convierta en una tuberculosis activa. Entonces tenemos una afectación importante en población entre 25 y 34 años de edad, afecta principalmente a los hombres, y vemos que también la población mayor de 65 años y la tuberculosis en niños y adolescentes pues tienen unos datos importantes. Entonces señalar aquí también, pues no me voy a detallar a mencionar estos datos y cifras, solamente pues a manera de información, pues que la tuberculosis afecta de manera importante también a los privados de la libertad, con 833 casos en el 2020, a la población indígena con 624 casos, a la población afrodescendiente, a los habitantes de calle, a los migrantes. Hemos tenido un crecimiento importante de tuberculosis en migrantes, a los trabajadores de la salud. Pues yo revisando un poco las cifras de COVID, pues tenemos más de 60.000 casos de COVID-19 en trabajadores de la salud y casi 300 fallecidos. En tuberculosis pues las cifras son menores, pues aquí estamos registrando 263
aunque se nos redujo un poco, pero también señalar que hemos tenido fallecimientos y casos de tuberculosis resistente en trabajadores de la salud. Por eso la importancia en que podamos captar ese sintomático respiratorio, porque ¿qué pasa si no lo captamos? Va a acudir nuevamente al servicio de salud y vamos a tener una exposición ocupacional. Entonces también ese es mirarlo en esa doble vía, en el cuidado de la salud en las personas, pero también mi protección a nivel ocupacional. Y tenemos aquí la comorbilidad tuberculosis y VIH. En el 13% de las personas con tuberculosis tenían VIH, un 13.3% tuberculosis y desnutrición, un 7.4% tuberculosis y diabetes, y también aquí aparecen datos importantes. Del año pasado hicimos un cruce con la base nacional de COVID y se reportó que 1.121 pacientes tuvieron tuberculosis y COVID, equivalente a un 8.9%, o sea, es la tercera comorbilidad más frecuente pues que está apareciendo en este momento. Importante señalar que al ser enfermedades especialmente que afectan el pulmón, hay que prevenir que las personas con tuberculosis se enfermen de COVID. Entonces por eso pues tenemos el tema de la inmunización para COVID, porque pues si tenemos una persona con tuberculosis y un COVID, podemos tener desenlaces o peores resultados en el pronóstico clínico o una complicación. ¿Me están escuchando bien y ven las diapositivas bien? Sí, señor, se ve y se escucha claro. Y doctor, perfecto. Gracias. Y también es importante señalar que pues no solamente es el diagnóstico de la persona, sino también tenemos que darle un tratamiento y lograr curar a la persona. El tratamiento pues con la tuberculosis, recordemos, se da con antibióticos. Más adelante les voy a presentar también los esquemas y señalar que al menos el 90% de los casos deberían ser curados. Sin embargo, pues aquí en el país en verde ustedes pueden observar que esa proporción en el 2019, que es una corte cerrada, solamente alcanzó el 75%. ¿Y esto por qué se debe? Pues tenemos una alta proporción todavía de pacientes fallecidos, o sea, no se piensa en la tuberculosis. Una tos en un paciente con EPOC no es un síntoma normal, y si es un adulto mayor deberíamos sospechar tuberculosis. Y en una persona con VIH, que ustedes pueden observar la corte de VIH, como prácticamente la mortalidad se nos duplica, esa proporción de fallecidos se nos duplica, y en las personas que tienen tratamientos previos, como el riesgo de abandono del tratamiento pues se incrementa. Entonces por eso tenemos que fortalecer diagnóstico oportuno y atención integral. Aquí vamos a poder observar los resultados por cada departamento. Pues señalar que el departamento de Caldas en la última evaluación de la corte pues es uno de los departamentos que tenemos bajo éxito en el tratamiento, junto con Risaralda. Esto también se ve muy afectado también por las proporciones de coinfección y las poblaciones vulnerables. Entonces también por la importancia en que podamos hacer un seguimiento integral. Y aquí observamos, pues esto no lo voy a detallar, pero indicar que hay algunas poblaciones que presentan peores resultados frente al tratamiento de la tuberculosis, y específicamente me refiero, por ejemplo, a la población habitante de calle, solamente el 38%, los migrantes un 55%, la población con farmacodependencia es un 65%. Entonces no solamente es dar un tratamiento con la tableta, sino pues lo vamos a ver en los lineamientos, se debe generar un abordaje integral de las personas. Tuberculosis farmacoresistente, también tuvimos una disminución en el 2020, teníamos reportado cerca de 400 casos en el 2019 y bajamos a cerca de 300 casos. La mayoría de estos casos son tipos de tuberculosis resistente a rifampicina o a rifampicina e isoniazida, o tuberculosis multidrogo resistente. Entonces por eso los lineamientos actuales y las recomendaciones de la OMS es poder realizar un diagnóstico molecular y ojalá conocer la sensibilidad a los fármacos que tiene la bacteria que afecta pues el paciente. Los resultados en el tratamiento de los pacientes MDR son peores. Aquí podemos observar que solo el 43% se curó en el 2018. Aquí teníamos todavía tratamiento con inyectables, sin embargo, pues como les voy a actualizar más adelante, los tratamientos cambiaron para tuberculosis farmacoresistente y ahora son 100% con medicamentos orales. Y finalmente, pues en esta primera parte, que la tuberculosis pues, y el VIH se ha venido incrementando la proporción de coinfectados, pasamos de un 11.5% al 13.1%, y es importante señalar, y pues si aquí me están escuchando, profesionales de la salud o IPS o especialistas que manejen personas con VIH, la importancia en poder identificar de manera oportuna la tuberculosis
Tal vez la tuberculosis es una de las primeras causas de muerte en los pacientes con VIH y SIDA, entonces por eso es importante sospechar si la persona tiene tos, fiebre, sudoración, pérdida de peso, es un paciente con VIH, o tiene mala adherencia al tratamiento antirretroviral o un recuento de CD4 menor de 500, menor de 400, ya tiene un riesgo de desarrollar tuberculosis. Entonces por eso debemos asegurar tratamiento siempre antirretroviral en los pacientes con VIH, entre más oportuno se introduzca la terapia antirretroviral, pues mucho mejor, pero si ya están coinfectados, es obligatorio que reciban el tratamiento antirretroviral y también dependiendo pues de su situación inmunológica, el recuento de CD4 y la carga viral y las condiciones de vida del paciente, pues recibir el trimestoprim sulfa. Mencionar que la tuberculosis infantil afecta especialmente pues al grupo de adolescentes entre 15 y 19 años de edad y cada vez es más frecuente pues a medida que incrementa la edad el riesgo de desarrollar tuberculosis pulmonar, las formas pulmonares son más frecuentes en los adolescentes y en los niños más pequeños. Creo que hay un micrófono abierto. Y en los niños más pequeños las formas de tuberculosis extrapulmonares. Entonces es importante siempre que tengamos un adulto con tuberculosis, indagar si ese niño tiene síntomas sugestivos a una tuberculosis y descartar tuberculosis activa y en dado caso dar un tratamiento para infección latente. Y pues en ese tema de infección latente pues también me quería referir cómo también se nos disminuyó el número de personas pertenecientes a grupos de riesgo como VIH, los niños contactos, de casos de tuberculosis en adulto o personas inmunosuprimidas, se nos redujo también el acceso o el diagnóstico de la infección latente y recordar que pues la terapia preventiva, bien sea con isoniazida o el esquema isoniazida rifampicina, es algo que nos va a evitar en parte si esa persona está inmunosuprimida con una infección latente que desarrolle una tuberculosis activa. Entonces con base a eso pues el ministerio trabajó por cerca de 2 años, junto con las sociedades científicas, con neumología, con la Asociación Colombiana de Infectología, en el marco del Comité Asesor Nacional, y se establecieron los lineamientos técnicos y operativos del programa nacional. Es necesario señalar que esta resolución pues derogó la resolución 412 del 2000 y las circulares que estaban establecidas previamente, pues realmente hacía 20 años no teníamos una normatividad pues de un abordaje integral, por eso pues es tan importante que ustedes puedan revisarla, es un documento extenso pero de fácil lectura y con esto pues vamos a tener todo el abordaje que se debe realizar en las personas con sospecha o diagnóstico de tuberculosis. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tuberculosis pues es una enfermedad bacteriana ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis de transmisión respiratoria de persona a persona a través de aerosoles y si la persona, pues dependiendo de su sistema inmunológico, pues se dice que el 90% de las personas que se exponen van a quedar con una infección latente y un 10% pueden desarrollar una tuberculosis activa en algún momento de la vida. Entonces, si se diagnostica por la enfermedad, pues vamos a tenerla como una localización pulmonar o extrapulmonar. La pulmonar es aquella que afecta pues, el parenquima pulmonar o el árbol traqueobronquial, incluyendo también la tuberculosis laringea, la tenemos que clasificar como pulmonar, pero recordar que pues la tuberculosis si bien pues se aloja o ingresa por la vía respiratoria hasta el alveolo pulmonar, ella puede migrar hematógenamente pues por la sangre a cualquier otro órgano y podemos tener tuberculosis a nivel cerebral, osteoarticular, a nivel meningio, a nivel peritoneal. Según la historia de tratamiento, vamos a encontrar pacientes nuevos o previamente tratados. Siempre es importante conocer si ese paciente ha estado expuesto a medicamentos por más de 30 días, porque la bacteria puede mutar y generar resistencias a los antibióticos. Por eso es importante siempre conocer si es un paciente nuevo o previamente tratado. Según el estado serológico para VIH, es importante que todo paciente que se le diagnostique con tuberculosis se le descarte VIH y ojalá se conozca pues los resultados de las pruebas de sensibilidad a fármacos, porque podemos tener, por ejemplo, resistencias a un solo medicamento, por ejemplo, monoresistencia isoniazida, multidrogoresistencia, cuando hay resistencia isoniazida y a rifampicina, resistencia solo a la rifampicina, y casos de tuberculosis XDR o extremadamente resistentes, cuando hay resistencia
a isoniazida, rifampicina, a una quinolona y a uno de los medicamentos que hacen parte del grupo A en el tratamiento de la tuberculosis resistente, como la bedaquilina o el linezolid. Los resultados en el tratamiento, entonces vamos a encontrar pacientes curados con tratamientos terminados, pacientes con fracaso en el tratamiento, fallecidos, pérdidas en el seguimiento no evaluados y tratamiento exitoso. Aquí es importante pues que el equipo de salud siempre evalúe los controles bacteriológicos, haga seguimiento diario a la administración del tratamiento. Si un paciente tomó el tratamiento por el tiempo establecido y está negativo en la baciloscopia en el último mes, pues sería un paciente curado. Si tomó el tratamiento pues sin evidencia, digamos, bacteriológica del laboratorio, pero mejoró clínicamente y tomó en el tiempo establecido, pues es un paciente con tratamiento terminado. Un fracaso es un paciente que persiste positivo a la baciloscopia de control al segundo mes y al cuarto mes. Al segundo mes pues hay una sospecha, por eso si me sale positivo de solicitar inmediatamente pruebas moleculares y un cultivo en medio líquido para mirar pues la viabilidad de ese bacilo, si está realmente vivo o no. Fallecido por cualquier causa y pérdida en el seguimiento del tratamiento es todo paciente que interrumpa el tratamiento por más de 30 días, bien sea por causas, digamos, del paciente o también por fallas administrativas, porque también en esto se da a veces la falta de supervisión y seguimiento por parte del personal de salud. Vamos a mirar también el capítulo 2, que nos habla de definiciones de sintomáticos respiratorios. Los sintomáticos respiratorios, digamos, son la puerta de entrada en la sospecha de la enfermedad. Entonces, para estos lineamientos, antes se conocía que la definición de sintomático respiratorio era tos de más de 15 días, sin embargo, pues dependiendo de las condiciones inmunológicas o de las características mismas de las poblaciones, la resolución tomó 4 definiciones diferentes. Entonces tenemos una definición para población general, para personas con VIH, para grupos vulnerables y para niños y niñas menores de 15 años. Entonces, ¿qué es importante de aquí? Que todos los trabajadores de la salud deben conocer las metas de captación de sintomáticos respiratorios que hay en las IPS, no solamente es en nivel primario, sino también en el hospital, en la sala de urgencias, en la unidad de cuidado intensivo, porque allí también puedo tener un paciente bacilífero. Entonces, solamente si lo miramos por el tema de control de infecciones, pues debería estar o debería sospecharse ese sintomático. Entonces, para población general, la definición es tos y expectoración por más de 15 días. Para personas con VIH o inmunosupresión se trata de ampliar un poco más, porque los síntomas a veces no son tan respiratorios en estos pacientes, entonces por eso se toma tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Si la persona tiene alguna de esos síntomas, debemos sospechar y descartar tuberculosis. En poblaciones vulnerables esto es tos y expectoración de más de 15 días, pero si es, por ejemplo, un contacto, si es un paciente privado de la libertad y tengo tos y soy un contacto en la misma celda, pues solamente basta con un día de tos para canalizarlo a las pruebas de detección. Y en los niños y las niñas, siempre debemos sospechar tuberculosis cuando exista tos con o sin expectoración de más de 15 días, fiebre mayor de 8 días, pérdida o no ganancia de peso en los últimos 3 meses, y en los niños más pequeños, disminución del nivel de actividad o juego. Importante siempre indicar que un niño que sea contacto con un adulto con tuberculosis, pues tiene mayor riesgo. Entonces por eso siempre en un niño donde estemos sospechando tuberculosis debemos indagar si en la familia, si en el jardín, en el colegio hay alguien que tenga adulto con tuberculosis o que esté con síntomas respiratorios. Con base a esa puerta de entrada, entonces tenemos que pensar en cuáles son las mejores pruebas para el diagnóstico de la tuberculosis. Y es así que, pues, siempre que hablamos de tuberculosis, se nos viene a la cabeza la baciloscopia para el diagnóstico. Sin embargo, es importante señalar que, si bien es el método más rápido, digámoslo, costo efectivo, tiene unas limitantes, y es específicamente cuando hablamos de pacientes o personas con tuberculosis paucibacilares. ¿Por qué? Porque para que una baciloscopia me sea positiva, salga positiva en el laboratorio, se requiere entre 5.000 a 10.000 bacilos. Y depende también de la calidad de la muestra. Si la muestra tiene una baja calidad, vamos a tener una sensibilidad del 30%. Y si tengo, por decir algo, 300 bacilos, me sale negativa y no significa que no tenga tuberculosis. Entonces, por eso,
hablamos que desde el 2010 la Organización Mundial de la Salud está incentivando el uso de las tecnologías de diagnóstico molecular. ¿Qué son las pruebas moleculares? Son pruebas para identificar el ADN, el material genético del micobacterio, en su pared celular, y nos permite tener un nivel de sensibilidad mucho más alto para la detección. Entonces, mientras que en la baciloscopia eran 5000, aquí con solo entre 16 a 130 bacilos vamos a poder detectar la tuberculosis y saber si ese bacilo es resistente o no, por lo menos a la rifampicina. En el país ya tenemos varias tecnologías, son más de 61 laboratorios que procesan estas técnicas de diagnóstico molecular. Una de las más conocidas es el GeneXpert, MTV-RIF, y el Expert Ultra, que pues tiene una sensibilidad alta, que nos permite detectar tuberculosis prácticamente en 2 horas, y la resistencia a rifampicina. Hay otras metodologías, entonces por ejemplo, aquí tenemos el Genotype, que nos permite conocer la sensibilidad, nos hace lo mismo la detección del ADN, y nos permite detección de rifampicina, isoniazida. Doctor, disculpe, se está entrecortando mucho. ¿Ya me están escuchando ahí mejor? Sí, señor, se escucha bien. Perfecto. Entonces, el Genotype, por ejemplo, nos permite detectar isoniazida, rifampicina, las quinolonas y aminoglucósidos, aunque pues ya los aminoglucósidos no se utilizan en el país. Pues cada una de estas metodologías, lo importante es que estén bajo control de calidad pues del Instituto Nacional de Salud y de los laboratorios departamentales de salud pública, pero son las técnicas que actualmente son de elección para el diagnóstico inicial de la tuberculosis. Pues lo vamos a ver en los algoritmos diagnósticos. El cultivo en medio líquido, pues antes se hablaba de que teníamos un cultivo en medio sólido que se demoraba entre 4 y 8 semanas para detectar el crecimiento del bacilo. Sin embargo, pues lo que se quiere, y eso son recomendaciones de la OMS, porque pues si yo tengo un paciente con VIH, esperar 4 o 8 semanas si el paciente está enfermo, donde sospecho tuberculosis, pues podría ser un diagnóstico tardío, esperar hasta la 8ª semana el crecimiento. Entonces por eso los cultivos en medio líquido pues nos van a permitir, por un lado, incrementar ese nivel de detección entre 10 a 100 bacilos y con una alta sensibilidad y una alta especificidad, con un crecimiento entre 2 a 3 semanas. Entonces, estas son técnicas que están incluidas en el plan de beneficios en salud. Yo pienso que eso es lo más importante, y es que tanto las pruebas que les mencioné pues de detección molecular como el cultivo en medio líquido están incluidos en el plan de beneficios. Entonces no se requieren pues trámites adicionales de autorización para su solicitud. Y finalmente, en esta parte de diagnóstico, señalar que es importante pues de todas maneras la sospecha clínica. Entonces el médico en su valoración poder sospechar tuberculosis. La tos es uno de los síntomas más frecuentes, pero siempre recordar que cuando tenemos o nos enfrentamos a una persona con VIH, los síntomas tienden, sí, y dependiendo también su recuento de CD4, tienden a ser más pues síntomas a nivel sistémico, síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna de cualquier duración. Por eso, una de las recomendaciones que hace el lineamiento es que todo paciente con VIH le hagamos estas 4 preguntas en cada consulta, y es si tiene tos, fiebre, pérdida de peso o sudoración de cualquier duración. Si el paciente no tiene ninguno de esos síntomas, hay un 93% de posibilidad de que no curse con una tuberculosis, y si le adicionamos una radiografía y esta sale pues normal, tendríamos una certeza del 97%. Digamos, estos son parte de estudios clínicos con que derivados de metaanálisis con que se soportan. O sea, aquí que es lo importante, que siempre que tengamos un paciente con VIH que me manifieste, que tenga algún síntoma, debemos en primer lugar sospechar tuberculosis. Ya lo habíamos visto que el 26% de los pacientes con coinfección fallecen, y dentro de esas causas están los diagnósticos tardíos, pensar muy tarde en la tuberculosis en un paciente con VIH. Y también pues el criterio a nivel radiológico, importante señalar que en los algoritmos lo vamos a ver, la radiografía de tórax es prácticamente obligatoria en la configuración diagnóstica. Por sí sola pues no nos permite confirmar 100% un caso de tuberculosis. Sin embargo, pues aquí va mucho la correlación con la clínica, la correlación con las pruebas bacteriológicas. Entonces es importante siempre mencionar que todo
pues paciente debería tener, o sintomático, en que se sospeche tuberculosis, deberíamos tener una radiografía posterior anterior, lateral, recordar pues a nivel radiológico pues las afectaciones, especialmente que se dan en los lóbulos superiores, los ápices, especialmente la formación de nódulos, de adenopatías ciliares, incluso cavitaciones, cavernas, pero pues esto depende también porque si el paciente está inmunocomprometido, un paciente con VIH, vamos a tener pues ya una afectación pues bilateral, en vidrio esmerilado, pues algo que se denomina así en la literatura, por pues los infiltrados micronodulares que puede generar la tuberculosis, por ejemplo, diseminada en un paciente inmunocomprometido. Y otras imágenes diagnósticas que son de gran utilidad en los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, la tomografía, pues para sospechar tuberculosis, especialmente extrapulmonares. Importante también señalar el estudio histopatológico. Entonces siempre que se vaya a sospechar una tuberculosis extrapulmonar, toda biopsia que se obtenga pues debería tener un cultivo medio líquido y pues ojalá también se pudiera realizar una prueba de detección molecular. Pues hay que verificar siempre con el laboratorio clínico pues las diferentes muestras para el procesamiento de las pruebas moleculares, pero lo importante siempre es que toda muestra difícil, bien sea por ejemplo una muestra de líquido cefalorraquídeo, peritoneal, son muestras de difícil obtención, siempre tenemos que utilizar pues un cultivo medio líquido y las pruebas de diagnóstico pues especialmente rápidas moleculares. Hay una prueba pues, que se incluyó en el criterio pues para fortalecer un poco el diagnóstico de tuberculosis en las personas con VIH, y es la prueba en orina que se llama lipoarabinomanano. Esta prueba pues se aplica específicamente a pacientes en contextos que estén hospitalizados, que estén gravemente enfermos, donde pues estemos tratando de configurar un diagnóstico o una sospecha de tuberculosis. Si bien tiene una baja sensibilidad, sí tiene una alta especificidad para la detección de tuberculosis, y es una prueba pues que la vamos a encontrar con un código CUPS que está en el plan de beneficios como antígenos bacterianos manual o automatizado con el código 906303. Entonces, con base a este recuento diagnóstico, el Ministerio estableció 4 algoritmos diagnósticos. El algoritmo 1A, 1B, 1C y 1D. El 1A es para población general, 1B para personas con vulnerables, 1C para personas VIH o inmunocomprometidas y 1D para el diagnóstico en niños. Aquí importante señalar pues que cada uno de esos algoritmos está construido con unas notas, las cuales pues debemos siempre interpretar. Entonces aquí tenemos el algoritmo que más se debe utilizar para el diagnóstico. Entonces hablamos de poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables son por ejemplo las poblaciones étnicas, los habitantes de calle, los trabajadores de la salud, la población rural o rural dispersa, los contactos, y también tenemos pues las personas con VIH, que prácticamente pues este algoritmo es el mismo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando tengamos un paciente con tos y expectoración de más de 15 días que haga parte pues de estos grupos poblacionales? Entonces, se debe hacer prueba molecular rápida, cultivo líquido y la radiografía de tórax de manera simultánea. La prueba rápida molecular, entonces las EAPB deben contratar los servicios y pues debe existir una ruta de atención. Entonces, si yo estoy en el primer nivel y pues sé que no hay una prueba molecular, debemos contactar la EPS y mirar cuál es la referencia y contrarreferencia pues de la muestra que se debe generar. Entonces, ese proceso administrativo pues es de obligatoriedad para las EPS y para la red prestadora de servicios de salud. Entonces, pues para la prueba molecular vamos a tener una prueba positiva, así se va a interpretar, no interpretable o negativa o no detectada. Siempre que se detecte la prueba molecular me salga detectado un micobacterio, debemos averiguar si es sensible o no a la rifampicina. Si hay resistencia, se deberá dar un tratamiento pues acorde a los lineamientos del programa, que ya lo vamos a ver más adelante, y si no es interpretable o es negativa, siempre se debe hacer cultivo igual en medio líquido, ya se debería haber solicitado, e interpretar pues los resultados del cultivo líquido, la radiografía de tórax y los hallazgos clínicos. El cultivo en medio líquido, entonces lo vamos a interpretar siempre como positivo, negativo o contaminado, si es una prueba positiva en el cultivo líquido. Y si hablamos de un paciente, por ejemplo, inmunocomprometido o un niño, siempre pues deberíamos hacer una identificación de especie. Si se detecta tuberculosis, damos tratamiento,
y a partir también de los cultivos en medio líquido se pueden procesar pruebas de sensibilidad fenotípicas. Si el cultivo es contaminado, se debe evaluar y incluso se puede repetir. Si es negativo, debe haber una correlación para mirar también con la radiografía de tórax y los síntomas clínicos. Pues en todo caso, ustedes van a poder aquí ver que la radiografía de tórax está también pues, en los diferentes algoritmos y se debe interpretar como alterada o sin alteración o sugestiva pues, con tuberculosis. En el caso de los niños, pues es el mismo principio, la prueba molecular rápida, el cultivo líquido y la radiografía de tórax. Y en los niños siempre se le adiciona, que es como lo diferente al otro algoritmo, es la prueba de tuberculina, la cual pues se debe interpretar positiva en los niños mayor o igual a 5 o negativa menor a 5 milímetros. Importante señalar que la prueba de tuberculina nos va a apoyar para el diagnóstico de la infección latente. Por sí sola no nos permite discriminar si hay una tuberculosis latente o una tuberculosis activa. Entonces por eso es importante siempre que haya una correlación clínica y pues en los niños y especialmente en los pacientes, en los niños contacto, en los pacientes con VIH inmunocomprometidos, debemos tener pues una infección, un diagnóstico de la infección latente. Entonces la prueba de tuberculina que se utiliza pues en Colombia está estandarizado pues en los lineamientos que debe ser una prueba pues que tenga o que sea aplicada de manera intradérmica 0.1 mililitros en una estandarización de 2 unidades o 5 unidades. Se debe aplicar en la cara anterior externa del antebrazo, el tercio medio superior, con una lectura a las 72 horas y vamos a medir la induración, no la zona del eritema, sino qué tan, digamos, se palpa y se mide la induración con una regla para mirar pues, el resultado en milímetros. Sin embargo, pues también tenemos algunas pruebas que son mucho más sensibles y más específicas. Estoy hablando pues de los estudios de liberación de interferón, hablamos del cuantiferón y el TB-spot. Son pruebas que se pueden procesar con una muestra de sangre que tienen pues como ya lo había mencionado mayor nivel de sensibilidad y especificidad con relación a la tuberculina, pero pues estas no reemplazan de todas maneras la tuberculina porque pues la tuberculina es el método más digamos más accesible que pudiésemos tener y pues este sí pues nos tocaría solicitar pues es un autorización, un IPRES, porque pues no está directamente en el plan de beneficios. ¿Cuál es el algoritmo para el diagnóstico de la infección latente? Entonces vamos a tener que siempre debemos partir de identificar pues cuáles son esos grupos de riesgo de las personas con VIH, las personas con tratamiento, por ejemplo, antifactor de necrosis tumoral, con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis o personas que van a recibir trasplantes, personas con silicosis y trabajador de la salud, aunque en trabajador de la salud hay una nota especial en los lineamientos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar pues es si existen síntomas en estas poblaciones, si hay tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración de cualquier duración. Si hay alguno de esos síntomas, directamente tenemos que entrar a descartar una tuberculosis activa. Entonces nos vamos al algoritmo que les presenté inicialmente, entonces con la prueba molecular, el cultivo líquido y la radiografía de tórax. Pero si no hay un síntoma, entonces por ejemplo si tengo en un jardín un niño, pues, en ese salió, pues le hacemos el tamizaje, el seguimiento, no tiene ningún síntoma, entonces deberíamos hacerle una prueba de tuberculina, aunque pues el algoritmo de niños tiene no solamente la prueba de tuberculina, sino de inmediatamente se hace también una radiografía de tórax. Entonces este que les estoy presentando es para adultos, especialmente por ejemplo personas con VIH, entonces hacemos una PPD, si la PP es positiva, radiografía de tórax, si no hay alteración, tratamiento para infección latente, pero si la prueba de tuberculina es negativa, si es un paciente con VIH deberíamos repetir a la tercera semana para mirar un efecto booster o de hipersensibilización para lograr observar la respuesta del sistema inmunológico. Si esa segunda prueba me sale positiva, radiografía de tórax está normal, damos tratamiento para infección latente. Si es negativa, debemos repetir la prueba anualmente o pues a consideración frente a la exposición. De todas maneras, recordar que si ya una prueba de tuberculina me sale positiva, pues no hay necesidad de volverla a aplicar, así se haya tenido tratamiento, teniendo en cuenta pues que es una reacción de memoria del sistema inmunológico.
Y en el caso pues de los trabajadores de la salud siempre es importante que para iniciar una profilaxis pues debe haber un viraje tuberculínico reciente, es decir, pues que la persona tenga una PPB positiva negativa, pero que en el lapso entre 12 semanas a 2 años es positivo. Ese es el algoritmo de niños, pues no me voy a detallar a mencionarlo, solamente pues aquí hay unas consideraciones particulares donde pues aquí de manera especial es que en los niños pues debemos, si se sospecha pues o si tenemos unos síntomas, siempre los debemos descartar en los niños. Si no hay síntoma, pero es un contacto estrecho que tenga pues una PPB positiva, por ejemplo un niño menor de 5 años debemos darle tratamiento para infección latente. Si existe inmunosupresión, pues con más veras debe darse el tratamiento por los 6 meses y se debe evaluar pues el riesgo, especialmente pues si la PPM sale negativa inicialmente, debemos esperar 3 meses, que es el tiempo de ventana inmunológica para repetir la PPB. Y finalmente, pues, ¿cuál es el tratamiento de la tuberculosis? Entonces, el tratamiento de la tuberculosis sensible lo vamos a dar con 4 antibióticos. Los antibióticos vienen en dosis fija combinada. ¿Qué quiere decir eso? Que en una tableta vienen los 4 medicamentos. La presentación que se utiliza en Colombia son 150 miligramos de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de piracinamida y 275 de letambutol. Lo vamos a administrar según el peso del paciente, 2, 3 o 4 tabletas, 56 dosis consecutivas de lunes a sábado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues el paciente, si inicia hoy 21, si inicia el día de hoy 21 de julio, entonces vamos a tener la dosis número 1. Y así sucesivamente, pues hasta completar el día 56, y en ese día pues debemos evaluarlo clínicamente, un control bacteriológico con el médico, para saber pues y poderlo cambiar a la fase de continuación. La fase de continuación ya viene solo con pues 2 medicamentos, 150 de rifampicina y 75 de isoniazida, de lunes a sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento sigue siendo diario. Antes venía 3 veces por semana, ahora es diario. También la segunda fase hasta completar 112 dosis del medicamento. Importante señalar pues que también en los niños hay un tratamiento también con medicamento pues en dosis dispersables, o sea que se pueden diluir en agua, y viene con una concentración de rifampicina 75, isoniazida 50, piracinamida 150, de lunes a sábado 56 dosis, más el etambutol de 100 miligramos, y se cambia también a la fase de continuación con un control. Que es importante mencionar aquí que pues si el paciente no tiene inmediatamente este control por algún aspecto administrativo, no debemos suspender el tratamiento, porque hemos evidenciado que en algunas instituciones le suspenden todo el tratamiento al paciente, se deja descubierto. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es prolongar algunas dosis más hasta tanto pues tengamos el control del médico o el control bacteriológico negativo para pasarlo a la fase de continuación. Si existiese un control positivo, es importante siempre solicitar cultivo en medio líquido y las pruebas de detección molecular para saber si hay algún tipo o si se está sospechando resistencia de la bacteria a algún medicamento. Y bajo ningún motivo pues se debe dar el tratamiento sin observación directa, pues a pesar de que el ministerio formuló nuevas modalidades de tratamiento directamente pues observado, por ejemplo virtual, domiciliario, comunitario, siempre debe haber un seguimiento. Si es por ejemplo una videollamada, debe haber una videollamada diaria del paciente, pero nunca se debe dar un tratamiento sin ninguna supervisión por la implicación legal y también porque pues el paciente puede tomar el medicamento de manera incorrecta o no tomarlo y generar pues resistencia al tratamiento. ¿Cuándo se debe prolongar el tratamiento de tuberculosis más allá de los 6 meses? Entonces, siempre que tengamos un paciente con tuberculosis y VIH con un recuento de CD4 menos de 200, sin iniciar el tratamiento antirretroviral, entonces aquí se va a prolongar la segunda fase hasta la dosis 196, o sea casi 9 meses de tratamiento, al igual que por ejemplo si tenemos una silicotuberculosis, una tuberculosis geniturinaria o una tuberculosis y una insuficiencia renal crónica. Y en todo caso, pues por ejemplo si tenemos pacientes con meningitis tuberculosa o tuberculosis ósea, el tratamiento de la segunda fase va hasta la dosis 280, o sea son 10 meses más 2 meses la fase intensiva,
en estos pacientes es 1 año de tratamiento. Es importante pues que estos directrices y estas recomendaciones pues se cumplen, y por ejemplo en los pacientes que tengan VIH siempre debemos fomentar no solamente que tomen el tratamiento de la tuberculosis, sino que sean también o se tenga una adherencia al tratamiento antirretroviral, porque pues el paciente puede fallecer por otras infecciones oportunistas. El manejo de las reacciones adversas siempre se debe generar pues en la supervisión diaria, preguntar al paciente si hay algún síntoma. Realmente pues los medicamentos de tuberculosis pues la toxicidad no es tan alta, pudiese estar entre el 2 al 28%, pues esto depende también de las condiciones de cada individuo, y si se llegasen a evidenciar, por ejemplo, síntomas como ictericia o intolerancia gástrica, pues deberíamos solicitar las pruebas de función hepática, pues para mirar la bilirrubina, vamos a mirar la bilirrubina también, dependiendo pues los criterios que aquí están mencionados y están explícitos en los lineamientos, pues se suspende o no el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 veces el valor de las transaminasas y síntomas, o 5 veces el valor normal sin síntomas, suspendemos el tratamiento, esperamos a las siguientes semanas para mirar si han disminuido e intentamos la reintroducción. Siempre pues debe haber un control. Si el paciente ha presentado pues una toxicidad, pues debe haber un control de la función hepática cada 48 horas para pues en el momento en que haya bajado al nivel normal o de seguridad, pues podamos reintroducir el tratamiento. Siempre el manejo de los casos de tuberculosis con reacciones adversas al tratamiento pues debe ser visto por un médico, por lo menos que haya visto pacientes con tuberculosis, un médico internista neumólogo o infectólogo, o un médico general pues con un asesoramiento pues de un médico experto, porque pues es necesario reconocer que en muchos territorios pues no tenemos el acceso al especialista, pero pues siempre en lo posible deberíamos tener pues también un seguimiento por parte del especialista en estos casos especiales. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica, debemos hacer medición de la creatinina. Si esa creatinina pues está tenemos menos de 30, debemos hacer un ajuste, especialmente pues en la primera fase. Damos tratamiento interdiario con los 4 medicamentos, y los días alternos damos tratamiento bajando la dosis de pirazinamida y etambutol, y lo cambiamos por biconjugado 150-75 para hacer pues el ajuste, teniendo en cuenta pues que el etambutol nos va a generar pues una excreción a nivel renal. Y para finalizar pues el tratamiento de la tuberculosis fármaco-resistente. Entonces, para poder definir si la persona tiene una tuberculosis resistente, siempre se va a requerir pruebas de sensibilidad. Entonces, si la baciloscopia salió positiva, ¿dónde está pues el cultivo positivo? A partir de ese cultivo se puede procesar, por ejemplo, una prueba, un genotype, o si es una baciloscopia positiva, vamos a hacer un GeneXpert, por lo menos para saber si hay una resistencia a rifampicina. Entonces, con base a eso, pues vamos a mirar el perfil de sensibilidad. Aquí tenemos los medicamentos que se recomiendan pues en el tratamiento de la tuberculosis farmacoresistente en Colombia. Lo vamos a encontrar pues en sus dosis según peso en kilogramos. Y este es el esquema estandarizado que tenemos en el país. Entonces, como les había mencionado, el tratamiento debería ser 100% oral. ¿Por qué? Porque pues antes del 2020 teníamos tratamiento con aminoglucósidos, con amicacina, con capromicina, con kanamicina, y pues realmente recibir 6 meses de inyección diaria con alto riesgo de perder el oído, la agudeza auditiva, pues esto generaba pues mala adherencia en los pacientes. Entonces, por eso en Colombia desde el año pasado tenemos disponibles fármacos 100% orales. Entonces, dentro de los medicamentos que nos clasifica la OMS para el tratamiento de la tuberculosis resistente, especialmente a rifampicina o rifampicina isoniazida, están las quinolonas, levofloxacina o moxi, que pues en Colombia se utiliza Malaleo para este esquema estandarizado, el Imesolid, la bedaquilina, y un medicamento del grupo B, que es la clofazimina. Este se administra por los primeros 6 meses, y posteriormente pues el paciente continúa de 12 a 14 meses, levofloxacina, Imesolid y clofazimina. La bedaquilina solamente la vamos a dar los 6 primeros meses. Los controles siempre van a ser por cultivo mensual, baciloscopio y cultivo mensual,
en la fase intensiva y bimensual en la fase de continuación. Y en los niños pues vamos a tener también un esquema, pero es igual, solamente que no se incluye la bedaquilina y se cambia por la cicloserina. Entonces, importante señalar que siempre que tengamos pacientes con tuberculosis farmacoresistente, pues en lo posible lo debemos presentar en los comités de evaluación de casos especiales. No sé, doctora Luz Esther, en que ustedes están con el CERCET realizándolo, ¿no? Sí, doctor, pero en el momento tenemos un comité para analizar casos especiales acá en Manizales con la Universidad de Caldas y con la Dirección Territorial de Salud, y cuando se analizan allí, pues se mira si es necesario enviarlo al CERCET regional. Perfecto, sí, lo importante es que tenga pues esa mirada de un médico, de un clínico experto, del equipo de salud, donde pues participe la aseguradora y se generen pues, los compromisos. Es necesario señalar que estos medicamentos los garantiza pues el ministerio, siempre y cuando pues sean los esquemas estandarizados o pues digamos que estén disponibles para estos esquemas programáticos en lo posible. Pues ya habrán casos individualizados que se requieran por algún manejo particular, pero pues en principio pues debemos tener un análisis por parte pues de un médico experto en lo posible. Y la monoresistencia isoniazida pues vamos a tratarla. Entonces si hay resistencia isoniazida pero sensibilidad a la rifampicina, si es en el primer mes o en el segundo mes, en el primer mes si detectamos esa resistencia isoniazida vamos a dar tratamiento tetraconjugado, o sea, los 4 medicamentos por 6 meses. Programáticamente, pues en Colombia damos la isoniazida, pues a pesar de que haya resistencia. Sin embargo, pues señalar que programáticamente, pues tenemos la rifampicina, la piracinamida y el etambutol y se le adiciona la levofloxacina. O sea, realmente para el tratamiento de la tuberculosis activa deberíamos tener 4 medicamentos en el que el paciente sea sensible, y en algunos casos, pues dependiendo del nivel, si es una resistencia a alto nivel o bajo nivel, si es una resistencia a bajo nivel, se sabe que la dosis de isoniazida alta dosis puede tener un efecto pues terapéutico. Entonces por eso en el esquema en Colombia se incluyen pues, los 4 medicamentos por 6 meses y se indica la quinolona siempre y cuando sea en el primer mes que se detecte esa resistencia. Si es al segundo mes, se da el tratamiento tetraconjugado y dependiendo pues la evaluación de un experto pues se indicaría o no la quinolona. Y si esa resistencia a la isoniazida se da a partir del tercer mes o en la fase intensiva de continuación, aquí se debería reiniciar nuevamente pues el tratamiento contando 6 meses y digamos ahí sí no habría indicación de la quinolona por el riesgo de amplificación de la resistencia, por ejemplo a la levofloxacina o que nos pueda generar casos más complejos. Por lo tanto, igual la recomendación es que en todo caso pues se analicen los CERCET. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento antirretroviral en personas con tuberculosis y VIH? Pues el tratamiento el de tuberculosis se debe iniciar de manera inmediata y el antirretroviral lo más pronto posible, entonces las primeras 2 semanas. Digamos la única excepción que realmente hay, y que pues esto fue también construido con la Asociación de Infectología, son por ejemplo pacientes que tengan una tuberculosis meningia, donde pues quisiese evitar pues un síndrome de reconstitución inmunológica pues en pacientes severamente enfermos. El inicio del tratamiento antirretroviral debería postergarse a partir pues de la 8ª semana de inicio de tratamiento de la tuberculosis. En todo caso, pues aquí sabemos que pues siempre que tengamos un paciente diagnosticado con tuberculosis y VIH va a requerir una atención integral en el programa de VIH. Por eso pues en esta norma las aseguradoras tienen un tiempo no mayor a 5 días para ingresar a la persona al programa de atención integral, y el médico de primer nivel puede solicitar todos los exámenes paraclínicos para poder que el paciente ingrese lo más pronto posible a la formulación de un tratamiento antirretroviral. El tratamiento con trimestoprim sulfa pues se debe dar dependiendo pues el recuento de CD4, si está por debajo de 350 o no se conoce. Siempre desde tuberculosis se dice que se debe iniciar, y ya el médico experto, el médico infectólogo, puede definir pues su pertinencia o no, si se continúa o no, dependiendo pues el estado inmunológico. Y finalmente pues el tratamiento para la infección latente. Tenemos 2 esquemas en Colombia: el esquema con isoniazida en monoterapia por 6 meses, la dosis en niños son 10 miligramos
y en adultos 5 miligramos por kilogramo de peso, máximo 300 miligramos diarios y se administra diariamente autoadministrada con un seguimiento mensual. Y tenemos un esquema que se denomina corto, porque son solo 3 meses, con isoniazida más rifampicina. Es una dosis semanal, pero esta dosis sí debe ser supervisada y especialmente pues indicaría en pacientes con VIH. Entonces, en el programa nacional pues hay unas estrategias de apoyo a nivel psicosocial, un comité de evaluación de casos especiales por cada una de las regiones. Aquí está pues las diferentes regionales donde operan los CERCET. Pues ya la doctora Luz Estela nos comentó cómo funciona pues en el departamento de Caldas. Y pues aquí para finalizar están las estrategias de seguimiento. Entonces, por ejemplo, todos los pacientes deben tener pues su consulta por medicina general, por enfermería, por nutrición, por psicología y trabajo social. Si son personas con tuberculosis fármaco-resistente, pues ustedes aquí van a observar en la tabla 19 de la resolución, pues que esos seguimientos van a ser mucho más frecuentes, porque son pacientes que van a estar casi 2 años de tratamiento en el programa. Entonces por eso pues los controles son mensuales o trimestrales, pues se debe incluir pruebas, por ejemplo, el cuadro hemático, las pruebas de función renal, la glicemia, TSH, el electrocardiograma, especialmente pues si se va a administrar medicamento, por ejemplo, la bedaquilina junto con la quinolona, son fármacos, especialmente la bedaquilina, que nos puede generar un incremento del tiempo en el segmento QT. Entonces por eso se requiere ese monitoreo estrecho con el electrocardiograma por los primeros, sobre todo pues el primer mes de tratamiento. Las pruebas de embarazo en mujeres en edades fértiles antes del inicio del tratamiento, pues los riesgos en el embarazo, en el tratamiento de la tuberculosis sensible pues no son mayores, pero cuando hablamos de fármacos para tratamiento de tuberculosis fármaco-resistente, pues sí debemos ser muy cuidadosos, especialmente pues en esos primer trimestre, donde pues se debe evaluar siempre pues la gravedad del cuadro clínico y pues se debe realizar pues un ajuste allí especial en los medicamentos pues dependiendo. Y para finalizar pues las estrategias psicosociales, la información, la educación y comunicación a la población es algo muy importante. Pues yo creo que con el tema de la pandemia todos hemos tenido, estamos sensibilizados frente a identificación de síntomas de COVID, pero posiblemente si preguntáramos a las personas si conocen la tuberculosis, muchos nos dirían que no. Entonces por eso nuestro rol desde el ministerio, desde las aseguradoras, desde las secretarías de salud, es poder socializar que la tuberculosis existe, cuáles son sus síntomas y cómo se diagnostica y se trata. Finalmente, pues hay un sistema de información que todos pues, los trabajadores de la salud debemos aplicar, especialmente en las IPS de alta complejidad, no solamente en el primer nivel, es el libro de pacientes, un libro de evaluación de las cohortes, un libro de captación de sintomáticos respiratorios, unas tarjetas de tratamiento para tuberculosis sensible y la profilaxis, y unas responsabilidades de los agentes del sistema, que en el capítulo 10 van a encontrar pues por los trabajadores de la salud según el perfil cuáles son las funciones de cada rol profesional, o que debe hacer el médico, el profesional de enfermería, el auxiliar de enfermería, el bacteriólogo, el psicólogo, el trabajador social, el nutricionista. Entonces todos los aspectos mínimos de atención que debería tener una IPS para la atención de las personas afectadas por tuberculosis. Entonces pues básicamente esa era la información que les quería proporcionar. No sé si en ese momento pues hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran realizar. Doctora María Isabel. Ay, chica. Ay, porque no tengo la cámara al derecho. Hola, buenas tardes. Qué pena, pero traté de poner mi cámara y la tengo por lo visto al revés, enfocando la sala. Allá. Listo. Buenas tardes para todos. Doctor Oscar, mis preguntas son 2 básicamente. La primera, si usted cree que el uso del tapabocas ha hecho disminuir la cantidad de sintomáticos respiratorios o a largo plazo tenga algún impacto en la disminución de la tuberculosis en el país. Y la segunda que le quería hacer es, no, son 3. La segunda, ¿qué opina de las PPE que estamos ahora leyendo, entre comillas, vía WhatsApp, vía foto, vía videollamada? Y la tercera, ¿cómo hacemos para recibir el esquema de
acortado para TB latente. Muchas gracias. Gracias, doctora María Isabel. Pues el tema del uso de tapabocas es una de las medidas de control de infecciones. De alguna manera, sí, es verdad, con una persona que tiene tuberculosis o por ejemplo el tema de COVID, cuando la persona tose o estornuda, pues va a quedar, si no tiene un tapabocas, los aerosoles, microaerosoles flotando en ambientes cerrados. Entonces, de alguna manera, una de las medidas que siempre damos incentivada en tuberculosis es, si está sintomático respiratorio, use el tapabocas para tratar de generar un poco, disminuir el riesgo de que haya contaminación del ambiente. Pues la tuberculosis, recordemos que se transmite por vía respiratoria principalmente, pues en el COVID tenemos transmisión respiratoria y por contacto directo, pero sí, de alguna manera, pues el uso de tapabocas nos puede ayudar en algo. Lo que sí no podemos estar tranquilos es que se nos bajen los casos, especialmente si no estamos detectándolos. ¿Por qué? Porque pues ya en los datos preliminares que tenemos de mortalidad por tuberculosis sí se nos ha tratado de incrementar un poco el diagnóstico tardío. Entonces sí, pues en efecto, pues el tapabocas nos ayuda, pero tenemos que pensar siempre en tuberculosis. Frente a la PPD, pues yo no me imagino cómo será medir una PPD, doctora, pues por WhatsApp. Eso es algo imposible. Entonces, pues eso es algo que las IPS deben revisar, porque pues debe haber una medición objetiva, con una regla desde donde hay que palpar, desde donde inicia hasta donde finaliza la induración, y medir con una regla. O sea, eso a punta de ojímetro o virtual, pues eso no aplica. Entonces, pues eso es una observación importante allí. Y frente al tratamiento cortado, pues yo creo, doctora Luz Estela, que tenemos tratamiento con isoniazid y rifampicina disponible. Entonces lo que nos toca hacer es que lo puedan solicitar a la Secretaría Departamental, o si no tiene, o pues a realizar la distribución pues de este medicamento, porque sí, ya lo tenemos disponible desde el año pasado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Una pregunta al doctor, el doctor Copiano. En la microbacteria de la tuberculosis, ¿ya tenemos la tecnología molecular en Colombia o todavía no? Sí, doctor, para la detección de la tuberculosis por técnicas moleculares está disponible en Colombia, y las no tuberculosas también. Hay PCRs que se utilizan para hacer la identificación, o a partir de los cultivos. Se solicita, si el cultivo le llega a salir positivo a un paciente, se debe solicitar pues la prueba de identificación para identificar, por ejemplo, si hay una bacteria ambiental, una avium complex, si es un paciente, por ejemplo, inmunocomprometido. Tiene un nombre especial, ¿no? Así, no es cualquiera. Sí, la PCR la puede encontrar como prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Para la microbacteria no tuberculosa hay que poner. Y prueba de identificación de la especie, a partir de cultivo en medio líquido, puede ser. Bueno, yo digo la PCR, ¿no? Bueno, medio líquido sí la... Gracias, doctor. Sí, doctor Copiano y los asistentes, pues queremos también con esta reunión que quede muy claro que deben empezar a utilizar la PCR, la prueba molecular para el diagnóstico de la tuberculosis. En Manizales se está haciendo en el CES, o cada EAPD debe tener su laboratorio de referencia, pero es muy importante que todo paciente para el diagnóstico, como nos decía el doctor Oscar, todos ustedes deben solicitar la prueba molecular como primera instancia. Bueno, gracias, Estelita. La pregunta es, ¿y si está negativa la PCR, le puedo volver a repetir? ¿O una vez le hago el cultivo en medio líquido? Harold, no sé si me está oyendo. ¿Usted repite la PCR 2 o 3 veces? Harold no me oye. Sí, Hola, ¿cómo estás? Harold. Hola, doctor Harold. ¿Usted repite la PCR? No, porque como le dijo el doctor en su presentación, inclusive la ultra detecta una carga basilar muy baja, o sea que si una prueba molecular es negativa, casi que es muy difícil de hacer. La ultra no creo que la tengamos aquí. ¿La qué? La ultra no, sí, la que hay disponible aquí en Manizales, la que yo he visto, por lo menos en CES, es Ginesper. También tiene detecta una carga basilar muy baja, pues, en comparación con la prueba estándar, que sería la baciloscopia y el cultivo. Pero no, en particular no. La tecnología, hiciste la PCR molecular para no tuberculosa, bueno, hay que mirar bien el cubo.
A veces uno tiene una radiografía toda de no tuberculosa. Sí, doctor. Bueno, entonces, cuando empezó la PCR era con lavado broncoalveolar y ahora obviamente con el esputo, ¿no es así, doctor Cruz? No más. Sí, doctor, a partir de muestras de esputo o incluso pues en algunas, dependiendo pues en el laboratorio lo que tengamos estandarizado, pues a través de líquidos cefalorraquídeos o otro, pero pues hay que mirar muy bien qué tipo de prueba es la que se va a hacer. Listo, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, doctora Luz Estela. No, una cosa importante es lo de la biopsia, ¿no? Que a veces uno no se acuerda de que hagan la PCR. Claro que si encuentra uno el vacilo en la biopsia no es para que hacer el PCR. Entonces, no sé cuándo, o sea, como te dice el doctor Cruz, ir a hablar con el patólogo cuando que le haga la PCR en esa biopsia si fue negativa, ¿no? Sería hacer la pregunta al patólogo, hagamos la PCR en la biopsia, ¿no? Sí, lo importante es que pues también la muestra que se haya tomado, pues digamos para el estudio histopatológico, pues sabemos que debe ir en formol, y la de la biología molecular o los cultivos debe ir en solución salina. Es como un cuidado que hay que tener también. Ya. Perdón, una pregunta, y si uno quisiera hacerle una PCR a un tejido, ¿cómo hace pues cómo se solicita? ¿Ese estudio se va al Instituto Nacional de Salud o a dónde lo envían? No, al CES, como dijo la doctora, pues para los que tengan, digamos, en el CES, o dependiendo de la Pero en el CES no hay patología. Bueno, pues ahí sí no sé, doctora Luz Estela, pues en cada institución se supone que debe haber un laboratorio. Porque en el CES lo que hay es que direccionan a Citosalud, ¿no? Tengo yo entendido. Sí, en el momento que se necesite, pues hay que mirar qué tipo de contratación tiene cada EAPB del paciente. Perdóname, es que el problema es que el patólogo no hace estudios moleculares en tejido, hace su valoración histológica, si ve vacilos o no, pero estudios de patología los tiene que hacer un microbiólogo, que quería yo que sería en el Instituto Nacional de Salud. Pues en Bogotá en la escuela donde yo me entrené en la Nacional, los enviamos al laboratorio de microbiología de la Nacional, pero no sé aquí cómo se haría ese proceso. Lo que toca verificar, doctor, es con la EPS con quién tiene contratado o dónde tiene, o digamos la EPS nos tiene que solucionar, ¿sí? Porque pues es una prueba que está en el plan de beneficios. Digamos, el Instituto Nacional de Salud recibe muestras, pero especialmente es para hacer pruebas de sensibilidad para el diagnóstico, por ejemplo, para resistencia, por ejemplo, a quinolona, a las quinolonas, a la clofazimina, a la bedaquilina, que son los nuevos fármacos. Pero el resto ya es por, eso es prestación de servicios, y la EPS pues tendría que contratar pues el laboratorio para procesar esa muestra, o lo tiene que tener contratado, porque pues está en el plan de beneficios. Entonces ahí sí nos tocaría averiguar de pronto pues con el laboratorio de salud pública y con las redes, cómo son las redes que están funcionando ahí de referencia de muestras. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Por parte mía, nada. Muchas gracias, Estelita y doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Estoy viendo cómo me inscribo. Que no Muchas gracias. En el link, doctor, en el chat colocamos el link del ministerio y el link de la Secretaría de Salud. Deben diligenciarlo para que nos queden los datos de ustedes. No me la ha enviado todavía. El chat del ministerio, no. Está en el chat de acá de esta presentación, doctor. Bueno, muy bien. Listo, gracias, Estelita. Bueno. Con gusto. Queremos saber de pronto de los médicos que están en el momento.